Hola. Em, Estoy siguiendo con esta lista de videos de algunos temas que quería ver. Algunas personas me han pedido videos sobre adjudicación en World Schools o entrenamiento en World Schools, adjudicación en general, em, temas más complejos que no creo que puedan tener como taller, como financiarización. Pero he sido hablar sobre un tema que me parece que también sale en varios debates. No he visto nunca un taller al respecto. Y creo que puede servir en general como una adición a lo que he estado presentando. Y son básicamente algunos apuntes básicos sobre debates que tienen que ver con migración. ¿Ok? Y aquí, bueno, algunas cosas importantes. Creo que la mayoría de estos debates son debates que combinan varias temáticas, con debates sobre migración, debates sobre economía, RI, política, disputas culturales, ¿no? Sobre cómo aceptar o no cierta identidad en concreto frente a el nuevo lugar en el que estás como migrante, pero también disputas sociales, ¿no? O sea, qué implica una gran masa de migración a cierto contexto y cuál es el cambio social que eso genera. Creo que también hay dos tipos grandes de debates en los que la migración es el factor fundamental. El primero, obviamente, es política migratoria, ¿no? Es decir, de arriba hacia abajo, ¿qué hacer cuando hay un flujo importante de migrantes que llega a un país? ¿Cómo debemos reaccionar como, eh, digamos, sociedad ante eso? Y lo segundo es, creo yo, esos debates más de abajo hacia arriba sobre el migrante per se, ¿no? ¿Qué hace un migrante y cómo se relaciona con una comunidad? ¿No? Y también creo que esto es importante. Muchas veces la migración es un eje crucial en varios debates y creo que a veces nos olvidamos de este factor y no utilizamos argumentos que se vinculen a migración o política migratoria. Y eso me parece un error importante, ¿no? Por ejemplo, un debate sobre globalización va a tener el factor, obviamente, del aumento de migración y del movimiento de personas sur-norte, norte-sur, norte-norte, sur-sur, etcétera. También, por ejemplo, en algunos contextos situados, como en política europea, la discusión sobre migración es muy activa, igual, por ejemplo, en política estadounidense. Y obviamente también en debates sobre guerra, el factor de migración es crucial, ¿no? Dado que muchas intervenciones militares generan un proceso migratorio muy grande. Por ejemplo, la migración importante que ha sucedido en varias partes de África, sobre todo subsahariana, a partir de guerras, ¿no? Por ejemplo, la migración ruandesa al Congo, que cambió por completo la manera en que el Congo se relaciona con su sociedad. Por eso, por ejemplo, han surgido grupos como insurgentes, etcétera. Entonces, mucho tiene que ver también con el factor de guerra y conflicto y su relación con migración, ¿no? Entonces, bueno, hablemos primero de algunos apuntes y matices sobre cómo se organizan las redes de migración, porque yo creo que esto es importante, dado que muchas veces no sabemos qué implica esto. Sabemos a los migrantes como este grupo heterogéneo de personas cuya vinculación puede ser identitaria y también política, ¿no? Requieren asociarse para estar bien económica, social y políticamente, pero también naturalmente se asocian porque tienen factores identitarios en común. Antes de esto, creo que un matiz importante que puede servir en varios debates, o no, pero vale la pena reconocerlo, es que la mayoría de procesos migratorios en el mundo no se dan de sur a norte, ¿no? La clásica migración de alguien de un país pobre a un país rico no es la gran mayoría de casos. Si uno ve la data, la mayoría de grandes procesos migratorios en el mundo actual se dan de dos maneras. La primera es migración interna, ¿no? Entre el mismo país, ¿no? Los desplazados, por ejemplo, no son de un país a otro. Piensen en la gente en Palestina que tiene que irse de una zona a otra, en Gaza y Cisjordania, a vivir en un campo de refugiados, o lo mismo con la gente en el Congo. Pero también la migración de sur a sur, o sea, un país pobre del sur genera una ola migratoria a otro país pobre del sur. Piensen, si no, en la migración venezolana fuerte que hemos tenido en varios países de la región, por ejemplo en Colombia, en Perú, en Chile, etcétera. O la gente de Sudán que va a Sudán del Sur a partir de la guerra entre las RSF y las fuerzas sudanesas, ¿no? Entonces es un buen matiz también para dimensionar en verdad cómo se ve la migración hoy día. Pero en general sobre algunas organizaciones de migrantes y hablando un poquito más de cómo se organizan los migrantes en el norte global, o sea, los migrantes del sur que van al norte, que suelen ser la mayoría de debates que tenemos. Lo primero es que las redes de apoyo son cruciales y es bueno caracterizarlas de manera muy clara. Primero porque muchas pueden ser oficiales, ¿no? Puede haber organizaciones muy claras, por ejemplo, un Hometown Association o un club de migrantes, que busca mantener redes muy activas entre la gente que está en un punto del país y otro punto del país. Por ejemplo, no sé, yo llego a Maine
y me asocio con una hometown de peruanos y probablemente esa hometown me puede contactar con alguien en Los Ángeles que va a ser mi destino final. ¿No? Sería una ruta muy rara, pero podría pasar. También es importante porque mantienen una relación muy cercana con otras redes, ¿no? Por ejemplo, no sé, una manera en que yo me sigo vinculando con la gente en mi país, por ejemplo, o una manera en que yo puedo pasar remesas, etcétera, es a partir de tener una Hometown Association o un club de migración que mantenga el contacto entre varios países, ¿no? Entonces siempre es bueno ver cualquier asociación migratoria como un entorno muy de movimiento, ¿no? Todo el tiempo están moviéndose y circulando, ¿no? Personas, información, bienes, etcétera. También es importante reconocer que muchas redes pueden ser informales, ¿no? Nuevamente, espacios familiares que permiten que los nuevos migrantes se acomoden, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy en un lugar en concreto y encuentro familiares, amigos, me genero confianza y a partir de eso se genera una red de contactos y apoyo. No sé, por ejemplo, es más probable que alguien me contrate si sabe que soy del mismo lugar, de la misma ciudad, si conoce a un primo mío que vivía aquí hace mucho tiempo, etcétera. Y eso es importante porque eso genera luego ya enclaves de manera orgánica, ¿no? Por ejemplo, unos cuantos griegos se mudaron a Astoria, un barrio de Nueva York. Luego Astoria se volvió un enclave griego muy importante, ¿no? Y hoy día conviven los griegos con otras comunidades, ¿no? Algo que es importante sobre estas organizaciones es que tienen un rol comunitario que va más allá del migrante, ¿no? Por un lado, ayudan, por ejemplo, con acciones básicas como pavimentado de vías, electricidad, lucha por aumento de acceso a agua limpias, construcción de clínicas, iglesias, entidades bancarias, etcétera. Entonces, cumplen un rol comunitario muy importante que va más allá incluso de la red migratoria tradicional. Pero a la vez, creo que son conocidas también por hacer eventos profundos y, por ejemplo, no sé, una organización, un Hometown Association mexicana, probablemente tenga recaudación de fondos para ayudar a gente damnificada, rutas para movilizar a las personas, conciertos de mariachi, etcétera. Y algo importante es que estas redes de organización también desarrollan mecanismos sofisticados de resistencia ante las políticas antimigratorias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con el auge de ICE en Estados Unidos, este aumento de estas redes, ¿no? Por ejemplo, personas que se tornan voluntarios para comprar las cosas básicas, ¿no? Las groceries de la gente que está en un estado, digamos, de inmigración irregular, que tenía miedo a salir de su casa porque básicamente puede agarrar los ICE y les entregan la comida. Gente que se va apoyando y circulando y dicen, oye, por si acá va a llegar tal persona que puede ser de ICE, no salgas de tu casa. Entonces, estas redes también se organizan bien políticamente como una forma de resistencia. Y un factor fundamental también es que no todas estas redes tienen una opinión política homogénea y esto puede responder a diferentes factores mucho más coyunturales, ¿no? Dos ejemplos. Primero, la comunidad árabe en Michigan fue particularmente crítica con los demócratas por su postura en ese tiempo pro-Israel y, digamos, como permisiva con las invasiones y los crímenes que estaba haciendo el gobierno durante la época de Biden, ¿no? En la administración demócrata, y votaron activamente por Trump. Y eso fue un factor entre los que se explica por los cuales básicamente Trump ganó Michigan. Y algo parecido, por ejemplo, con la red cubana, ¿no? La red de migración cubana en Florida suele ser muy republicana y muy crítica de los demócratas por su posición laxa con el gobierno de Fidel Castro en el pasado, Raúl Castro y ahora Díaz-Canel en Cuba, ¿no? Entonces, el rol político nunca puede ser desestimado. Bueno, creo que hay una serie de framings importantes para hablar de la migración y sus beneficios que vale la pena tomar en cuenta. El primero es que, en general, la migración sur a norte tiene muchos efectos que son muy positivos y que muchas veces son como desvalorados o desvinculados, ¿no? El más clásico y el argumento más clásico a favor de la migración es el aumento de productividad a partir de empleo, pero es importante explicar esto en varios niveles, ¿no? El nivel clásico en debate es este argumento de la tasa de natalidad es muy baja en varios países del norte y por tanto todos esos migrantes la suplen. Este argumento es bueno, pero obviamente tiene un problema y es que es una carga de prueba algo grande. Porque, y eso es un factor que también vale la pena reconocer, la migración es muchas veces circular y mucho más móvil de lo que la gente cree. No es como que yo me mudo de Perú a Europa y me quedo en Europa para siempre. Mucha gente se muda, pero luego regresa al país de origen, ¿no? Y es un factor que es muy común. Incluso, por ejemplo, la migración venezolana, hay mucha gente que
estuvo en Perú por 6 meses, pero luego volvió a Venezuela o luego se fue a Chile, etcétera. Entonces, para tú en verdad crear un fenómeno migratorio que pueda reemplazar una población envejecida por otra, requiere varias generaciones y requiere una migración sostenida y fija. Y esto puede ser cierto, sí, pero muchas veces no puede ser tan fácil de probar, ¿no? Así que creo que hay una serie más bien de beneficios intermedios a los que podemos acceder en la mayoría de rondas, ¿no? El primero y el más obvio para mí es el aumento de productividad en general, ¿no? Es decir, hay más gente dispuesta a hacer trabajos. Y aquí es importante porque muchas veces el motivo por el que una industria no crece no es porque no haya consumidores o porque no haya financiamiento, es porque no hay gente suficiente para trabajar, ¿no? Sobre todo en los trabajos, digamos, más blue collars, ¿no? Como obreros, ¿no? El segundo motivo por el que también aumenta la productividad es porque a la vez que puede aumentar la mano de obra, también puede aumentar el consumo, ¿no? Sí, hay un argumento que dice que los migrantes consumen más que nada afuera. Esto puede ser parcialmente cierto, pero sobre todo cuando un migrante está más asentado y vive en una condición comparativamente mejor, menos endeudada, probablemente consume más adentro y, por ejemplo, puede generar un boom en la economía, ¿no? Pero finalmente también creo que puede haber un aumento en general del bienestar en dos niveles. Uno, en suplir el tipo de trabajos que muchas veces la gente no quiere asumir, sobre todo labores de cuidado, ¿no? Que hoy día cada vez más por la población envejecida en el norte global se necesitan, ¿no? Por ejemplo, apoyo en una casa de asilo, en un jardín de niños, ¿no? Una guardería, bla, bla, bla. Pero también el tema de impuestos, ¿no? Porque una vez más, cuando hay una mayor productividad y a la vez hay más consumo, todo eso se puede traducir en más impuestos que el Estado puede cobrar. Y entonces, muchas veces esto desmiente la idea de que los trabajos se pierden, porque no es que hay alguien que hubiera tenido el trabajo de este migrante, es que al aumentar la productividad y aumentar el consumo, puede aumentar la necesidad de más empleos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, además, el tipo de habilidades, de skills que tienen son cruciales, ¿no? Y en muchos casos hay que desmentir la idea de que la mayoría de gente que migra es la gente menos educada. Esto puede pasar en algunos contextos, sobre todo en contextos del sur a sur, por ejemplo, ¿no? O sea, migrantes pobres de Ruanda que escapan al Congo, por ejemplo, etcétera. Y también pasa, obviamente, la migración sur a norte. Pero hay que matizar esto y reconocer que muchas veces algunas olas migratorias no vienen de ese tipo de contextos. Viene de la gente que puede pagarse un viaje en primer lugar, que puede asumir este costo de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, una data interesante de hace algunos años mostraba que una cantidad importante de los migrantes venezolanos que llegaron a Chile tenían educación superior, ¿no? O, por ejemplo, que en Colombia, el país de la región con más migrantes venezolanos, eh, había por un año un total de 39 millones de dólares en impuestos, ¿no? Entonces, esto matiza un poco la idea de que el único tipo de migrante que llega es un migrante desaventajado económicamente, ¿no? Y obviamente también hay beneficios para el país de origen. Esto es súper crucial. Sobre todo justamente por el factor de remesas, ¿no? O sea, aquí hay una gran fuente de capital que llega al país de origen, sobre todo por el cambio de moneda, ¿no? Entonces, por ejemplo, se estableció en un año el total de remesas en el mundo era de 860.000 millones de dólares, ¿no? Y sobre todo esto es importante, ¿no? O sea, pensemos al cambio, ¿no? 150 dólares, que no es descabellado que una persona pueda ganar de forma neta en los Estados Unidos en un mes en un trabajo como, no sé, mesero o housekeeping, tomando en cuenta ya costo de vida, seguro, impuestos, etcétera. 150 dólares que yo entrego al Perú es más de lo que muchos ganan al mes, ¿no? Porque en Perú mucha gente, por ejemplo, no gana el sueldo mínimo de 1.100 soles, la gente gana menos, o en promedio ganan como 900 soles. Entonces, solo con lo que recibes de remesa, tú puedes ya tener un ingreso mayor que el, no sé, el 30% de la población. Entonces, eso es crucial también para empoderar a las economías del sur global. Pero obviamente hay algunos problemas y crisis. El primero es el argumento clásico del aumento de informalidad, ¿no? Y es decir, ah, la oferta de salarios es distinta cuando hay actores comparativamente dispuestos a aceptar muchos menores salarios, ¿no? Es un argumento muy intuitivo de construir, sumado al argumento de, obviamente puede haber una correlación que puede tener cierto grado de causalidad entre la criminalidad y la migración, sobre todo cuando los migrantes se vinculan a redes criminales por dos motivos. Uno, como víctimas. Esto es importante, porque muchas veces un migrante pobre es probablemente el que es fácilmente interceptado como parte de un esquema, por ejemplo, de cobros ilegales, cobro de cupos, un loan shark, ¿no? Un tiburón, etcétera. Entonces,
Y además que probablemente si tuve que pagar el coyote, por ejemplo, ya me endeudo al respecto, ¿no? Pero también el otro argumento de por qué puede haber un aumento de criminalidad lo vamos a ver cuando expliquemos el cuello de botella que se genera en las fronteras y por qué las fronteras pueden producir más criminalidad. Entonces no es como, la gente que llega es criminal porque sí, o etcétera. Y no solamente es decir que son criminales por necesidad y ya. Es un poco más complejo, ¿no? Es otra vez el tipo de relación económica que tienen que establecer para llegar aquí en primer lugar. Y muchas veces la criminalización de la migración produce más informalidad y produce más criminalidad, porque pues si te quito opciones legales de trabajo o de residencia, e igual te quedas en el país porque volver es súper difícil y no puedes porque es peligroso, te quedas probablemente en un esquema informal o criminal como única alternativa. ¿No? Y eso es importante, porque como los puntos fronterizos se pueden volver zonas calientes, ¿no? Eh, y eso es obvio, ¿no? Mientras más rígida sea la migración en un lugar, mientras más fuertes sean los controles, pero igual se mantiene la necesidad de migrar, más se generan formas clandestinas y sistemas clandestinos como los coyotes. Piénselo, si la migración en un contexto fuera mucho más abierta y amplia, probablemente los coyotes no tendrían servicios, no tendrían necesidad de construir rutas. Por ejemplo, de mi experiencia haciendo un poco de data etnográfica en la frontera Tumbes, ¿no? En la frontera Ecuador-Perú, hubo un aumento significativo de las redes clandestinas de coyotaje, no solamente a partir de la migración, del aumento de migración venezolana, sino a partir de la prohibición o restricción de esa migración. Se crearon como de 8 a 10 rutas alternativas, ¿no? Tumbe está rodeado de una zona medio manglares, se llaman, ¿no? Como ríos y zonas boscosas tropicales, y se crearon como puentes y muchas rutas alternativas para cruzar la frontera. Algo que no existía antes. De por sí las fronteras suelen ser las zonas más calientes, ¿no? Donde hay más como contrabando, tráfico ilegal, violencia, bandas. Pero cuando tú le añades el factor de una migración descontrolada, pero sobre todo criminalizada, eso aumenta mucho más estas redes problemáticas, ¿no? De como smuggling, ¿no? Como el coyotaje, ¿no? Que es diferente a la trata de personas, ¿no? Porque la trata de personas es contra la voluntad. El smuggling, el coyotaje, asume que el actor que está siendo smuggled, siendo llevado, es más o menos consciente y consciente de esto, ¿no? O sea, lo acepta. Pero obviamente hay factores como, por ejemplo, el endeudamiento, etcétera, que hacen que esto pueda ser aún más difuso, ¿no? Entonces, justamente lo que decía, ¿no? Una migración descontrolada puede generar focos de tensión que generan crisis de seguridad y sobre todo crisis de cordones humanitarios, ¿no? Es decir, se genera un problema diplomático porque ¿de quién es responsabilidad de estos migrantes, ¿no? Y cómo hacemos para poder protegerlos. Pero también, una vez más, creas un grupo vulnerable, gente que llega a una frontera y no sabe cómo moverse, gente que está en una frontera, por ejemplo, en Estados Unidos esperando 4 meses que le den el asilo y se quedan atorados en México, gente que tiene que llenar los albergues que existen, por ejemplo, en la frontera mexicano-estadounidense o en la frontera peruano eh, ecuatoriano, porque no tienen dónde quedarse por la noche, ¿no? Y eso también puede generar un problema, por ejemplo, de aumento de homelessness, ¿no? De personas sin techo, puede generar otra vez más informalidad, puede generar una percepción de más inseguridad, y todo esto parte en cierto grado por las medidas más activas de criminalización, ¿no? De la migración. Pero también otro argumento, además del problema económico, intuitivo o el problema, digamos, de crisis de seguridad o humanitarismo, es la fuga de cerebros, ¿no? Obviamente, cuando hay más incentivos de la gente, sobre todo esta gente, digamos, de clase media alta, como decimos, de estos países, a migrar al norte global, el país productor de estas mentes se queda sin esa capacidad de producir, porque pues esa gente talentosa, esos cerebros ya no están. Y obviamente la comparativa es, sí, hay más dinero en remesas, pero el actor que pueda generar industria, empresa, confianza para invertir, que pueda generar cambios políticos, ya no está. Sobre todo porque debido a las brechas de educación, este número de actores que puede llegar a este umbral de conocimiento, por ejemplo, no sé, postuniversitario, es limitado en los países, ¿no? Entonces obviamente hay un problema ahí también en la fuga de cerebros. Y finalmente, creo que vale la pena tomar en cuenta cómo surgen los discursos anti-inmigración. Por ejemplo, un argumento muy común, como por ejemplo también pueden haber visto en mi taller sobre odio hace un año y medio atrás, es la teoría del gran reemplazo, ¿no? Este argumento de que las personas piensan que los migrantes no solamente van a reemplazar a la gente económicamente, sino que hay un reemplazo cultural, social y hasta genético, ¿no? Hay un incentivo, y esto es obviamente muy conspiranoico, ¿no? Hay un incentivo de cambiar las razas, ¿no? Y por eso hay que imponer leyes que eviten no solamente la migración, sino que evitemos el cambio cultural. Por ejemplo, las leyes de laicité francesas, que buscan impedir manifestaciones públicas de la religión, que no van en contra de los cristianos o católicos, van en contra del Islam, por ejemplo.
Obviamente, en un argumento también, en una retórica anti-globalización, el migrante es el chivo expiatorio más fácil, ¿no? Es decir, si yo tengo que culpar a alguien de la crisis económica y tengo dos opciones, puedo culpar al magnate con poder o al migrante pobre, me conviene culpar al migrante pobre porque probablemente es más débil, no se puede defender y es más fácil de culpar y me evita un problema político. Por eso, por ejemplo, MAGA y otros grupos tienen como chivo expiatorio al migrante porque es más conveniente que el migrante que culpar al capital grande. Hay una crisis de masculinidad importante, ¿no? Es decir, yo me puedo hablar anti-migrante cuando otra vez creo que mi vida ya no tiene sentido, y tú como hombre no puedo proveer en casa porque no tengo un buen empleo, estoy en esta cámara de eco donde me dicen te están reemplazando, están quitando derechos, y otra vez es fácil tener como chivo expiatorio al migrante. Un factor que, por ejemplo, también explica por qué el Brexit tuvo este apoyo importante entre hombres de clase trabajadora en varias zonas abandonadas económicamente en Reino Unido. También creo que esto genera una crisis en la izquierda, ¿no? Porque hay un argumento entre y una disputa entre aquellos que quieren tener un populismo nacionalista antimigrante y usarlo desde la izquierda, como por ejemplo hizo la izquierda, en parte de la izquierda alemana, ¿no? Una escisión entre Die Linke y la izquierda nueva, que se volvió antimigrante muy dura y el interés más bien de tener políticas más humanitarias, que es, por ejemplo, una estrategia que le ha servido a la izquierda española con Pedro Sánchez, que ha adoptado políticas más, en teoría, humanitarias con los migrantes en España, o, por ejemplo, a la Francia insumisa y a la izquierda de Melenchón, que buscó esta idea de Francia para todos, ¿no? Que ha servido, por ejemplo, para ganar a la ultraderecha en la última elección parlamentaria, pero también hay casos en los que esto no ha servido. Y obviamente también hay lo clásico, ¿no? Racismo, aporofobia, o sea, rechazo al pobre, orientalismo, o sea, creer que el otro no occidental es diferente y menor, el pánico moral, otra vez el migrante, como esta amenaza al estilo de vida, y crisis económica, y todo eso está vinculado entre sí, generando grandes macro discursos sobre la migración y sus problemas. Entonces aquí hay unos factores para entender la migración, cosas buenas, malas, argumentos, framings que puedan servirles. Nada, espero que les haya servido este pequeño taller.